Esta historia que vengo a contarles me sucedió hace muchos años. Soy de Ecuador. A nadie en el trabajo le gustaba ir a la bodega, donde almacenábamos el jarabe para la Coca-Cola. Así que un día, molesta porque nadie quería ir, decidí hacerlo yo misma. No creo en lo paranormal, pero esa vez sí me asusté mucho. Al entrar, noté que el lugar estaba inusualmente frío, más de lo normal, si me preguntas. Además, la luz no funcionaba, así que encendí la linterna de mi celular. Mientras buscaba el jarabe entre las cajas apiladas y los estantes polvorientos, empecé a sentir una inquietante sensación de que alguien o algo me observaba. De pronto, unos paquetes que estaban en el estante cayeron al suelo con un estruendo que rompió el silencio. Me giré asustada, con el corazón latiendo a 1000, y vi los paquetes esparcidos en el piso. Al principio, el miedo me paralizó, pero luego me reí al darme cuenta de que solo eran paquetes. Sin embargo, mientras recogía los paquetes, la sensación de ser observada no desaparecía. Entonces, sentí claramente un toque en mi hombro, como si alguien tratara de llamar mi atención. Pensando que tal vez eran mis compañeros, me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí, solo la oscura y fría bodega. Salí corriendo como alma que lleva el diablo, y cuando me reuní con mis compañeros, en lugar de reírse, estaban todos muertos del susto. Desde entonces, todos íbamos en grupo de 2 o 3 a revisar la bodega. Y hasta aquí la historia de nuestra amiga ecuatoriana. El espectro del teatro real. Mi nombre es Sofía y esta es mi historia. Era una noche fría de octubre, el tipo de noche en que la ciudad se envuelve en un velo de misterio y las sombras parecen cobrar vida propia. Decidí refugiarme en el Teatro Real, una joya arquitectónica con más de un siglo de historia y fama de estar embrujado. La obra de esa noche era un drama gótico, ideal para la atmósfera oscura y tempestuosa. El vestíbulo del teatro estaba casi vacío. El frío y el viento habían ahuyentado a muchos, pero a mí me traía el encanto del teatro antiguo y la promesa de una buena historia. Me acomodé en mi butaca, listo para perderme en el espectáculo. Sin embargo, desde el inicio de la obra, algo me inquietaba. Sentía una presencia, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. A medida que avanzaba la obra, mis sentidos parecían agudizarse. En las escenas más intensas, notaba un frío gélido que no provenía del aire acondicionado. Mis ojos vagaban por el teatro, y por un instante, me pareció ver una figura pálida en el balcón superior. Un lugar desierto y cerrado al público. Parpadeé y la figura desapareció. Durante el intermedio de la obra, mi curiosidad venció al miedo. Decidí explorar el teatro. Caminé por los pasillos, admirando los retratos antiguos de actores y actrices, que parecían seguirme con la mirada. Al fondo de un corredor poco iluminado, encontré una puerta de madera maciza, con un letrero que decía, "Prohibido el paso". No pude resistir la tentación y la empujé. La puerta hizo un chirrido al abrirse, revelando una escalera que descendía hacia el sótano. Un aire frío y húmedo emanaba del interior.
pero mi intriga era mayor que mi temor. Bajé los escalones, notando cómo la oscuridad se hacía más densa con cada paso. El sótano estaba apenas iluminado por algunas luces parpadeantes. Mostraron antiguos carteles de obras y trajes cubiertos de polvo. Al fondo del sótano, escuché un sonido que me heló la sangre. Un susurro. Un lamento apenas audible que parecía venir de las profundidades. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Traté de convencerme de que era el viento, pero el susurro se volvió más claro y nítido. No estás solo, decía una voz quebrada y cargada de desesperación. El miedo se convirtió en pánico cuando vi una figura emergiendo de las sombras. Era una mujer con un vestido de época, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Estaba inmóvil, mirándome fijamente. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La mujer levantó lentamente un brazo y señaló hacia mí, sus labios moviéndose en un susurro inaudible. De repente, las luces se apagaron. Todo quedó sumido en la oscuridad. Escuché unos pasos acercándose y el susurro se transformó en un grito agónico. En un acto de desesperación, corrí hacia las escaleras, tropezando y cayendo varias veces, hasta que al final encontré la puerta y la cerré de golpe tras de mí. Regresé al auditorio, temblando y sin aliento. La obra estaba a punto de reanudarse, pero yo no podía concentrarme. Cuando la función terminó, salí apresuradamente y me dirigí a casa, decidido a no volver jamás a ese teatro. Esa noche, busqué información sobre el teatro real. Descubrí que, hace muchos años, una actriz llamada Isabela desapareció misteriosamente durante una representación. Según la leyenda, su espíritu aún vaga por el teatro, atrapado en ese mundo y en el siguiente, buscando venganza por su trágico destino. Se decía que Isabela había sido traicionada por sus compañeros de reparto, quienes lo encerraron en el sótano durante una representación donde finalmente pereció. A la noche siguiente, no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía moverse y cada crujido me hacía saltar. Finalmente me quedé dormida, solo para ser despertado por un susurro cerca de mi oído. No estás solo. Abrí los ojos y vi a Isabela, de pie al pie de la cama, su rostro deformado por la ira y el dolor. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su mano esquelética se extendía hacia mí. Desperté gritando, empapada de sudor. Desde entonces, vivo con el miedo constante de que Isabela me esté persiguiendo, atrapada en su desesperación y su sed de venganza. Nunca volví al teatro real, pero cada vez que paso cerca, siento una mirada helada en mi nuca y un susurro apenas audible que dice: no estás solo. Y hasta aquí la historia. En el cine donde trabajé alguna vez, se rumoraba que una de las salas estaba embrujada. Se decía que se escuchaban ruidos, las puertas se movían solas y las luces se apagaban y encendían por sí mismas. Cuando comencé a trabajar allí, me asignaron limpiar esa sala después de un estreno, así que empecé a trabajar cerca de la medianoche. No sabía nada de las historias, pero a los 10 minutos de estar limpiando, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que eran mis compañeros jugándome una broma, así que revisé alrededor, pero no había nadie cerca del interruptor. Todos estaban en sus respectivas salas. El cine tenía 2 puertas en las esquinas inferiores de la pantalla.
una para los clientes en caso de emergencia y otra exclusivamente para los trabajadores, que solo podía abrirse desde dentro. Mientras limpiaba, una de las puertas se abrió de golpe, como si alguien lo hubiera empujado con mucha fuerza. El sonido que hizo al chocar contra la pared fue aterrador, y eso fue suficiente para que yo saliera corriendo a toda velocidad. No podía haber sido alguno de mis compañeros, porque como dije antes, todos estaban en sus respectivas salas. A la mañana siguiente, una de las compañeras me comentó que esa era la sala embrujada y que, según decían, alguien había fallecido allí de un infarto hace años. Desde entonces, evité esa sala por completo, pero sé que esos eventos paranormales continúan hasta el día de hoy. Y hasta aquí la otra historia. Mi nombre es Luis y recientemente comencé a trabajar en el Cine Elysium, un antiguo cine de mi barrio con un encanto muy peculiar que me atrajo desde el primer momento. Aunque el edificio tiene una fachada modesta, su interior está decorado con detalles dorados y cortinas de terciopelo que dan un aire de elegancia pasada. Mi primer turno de la noche estaba programado para una proyección especial de medianoche, y como nuevo trabajador, estaba ansioso por hacer una buena impresión. La noche comenzó de manera rutinaria. La sala estaba casi vacía, con apenas unos pocos cinéfilos que decidieron refugiarse del frío en la proyección de una película clásica de terror, La Casa del Silencio. Todo parecía normal hasta el final de la función, cuando las últimas luces se apagaron y el cine comenzó a vaciarse. Era una noche lluviosa y el viento azotaba las ventanas con fuerza. El murmullo de los clientes saliendo del cine pronto cesó y nos quedamos solo Claudia, la encargada de la taquilla, Martín el acomodador y yo, limpiando y preparando el cine para el día siguiente. A medida que terminábamos, el ambiente en el cine se volvió inquietantemente silencioso. Estábamos en el vestíbulo, guardando las cosas y hablando sobre el próximo día, cuando empecé a notar algo extraño. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente y un frío inusual se instaló en el aire. Pensé que podría ser un problema con el sistema eléctrico, así que decidí bajar al sótano para revisarlo. Mientras bajaba por las escaleras crujientes, el aire se volvía cada vez más frío. El olor a humedad era más fuerte y me sentí incómodo, como si alguien me estuviera observando. Llegué al panel eléctrico y revisé los interruptores y fusibles. No encontré nada fuera de lugar, así que decidí regresar al vestíbulo. Al subir de nuevo, me encontré con Claudia y Martín en el pasillo, preparándose para cerrar el cine. Claudia parecía preocupada. Luis, he escuchado que algunos clientes vieron cosas extrañas esta noche. Puede que haya algo que no esté bien. Antes de que pudiera responder, escuchamos un estruendo proveniente de la sala principal. Corrimos hacia allá, pero no encontramos nada fuera de lugar, pensando que podría haber sido el sonido de alguna tubería o algún objeto cayendo. Traté de restarle importancia. Sin embargo, mientras estábamos allí, Claudia y Martín comenzaron a notar algo más perturbador. Las luces del cine comenzaron a parpadear erráticamente y un frío intenso se apoderó de la sala. Claudia intentó encender las luces de emergencia, pero no respondían. En la penumbra, vi una figura oscura en la esquina de la sala, casi como una sombra que parecía moverse de manera errática y parecía tener forma humanoide. Martín y yo nos acercamos cautelosamente.
pero la figura desapareció antes de que pudiéramos verla con claridad. Nos miramos con inquietud y Claudia, visiblemente nerviosa, sugirió que cerráramos rápidamente el cine. Decidimos terminar de recoger y cerrar las puertas. Mientras estábamos en el vestíbulo, el ambiente se volvió aún más inquietante. El frío parecía haber llegado a su punto máximo, y el viento que entraba por las rendijas hacía que las cortinas de terciopelo se movieran como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito agudo que provenía de la sala de proyección. Un sonido que parecía venir de la nada y resonaba a través de las paredes del cine. Corrimos hacia la sala de proyección, pero al llegar, encontramos todos los proyectores encendidos, sin razón aparente, y que el suelo estaba cubierto de películas y rollos en desorden. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes de la figura oscura moviéndose lentamente entre las butacas, acercándose a la cámara en cada toma. En algunos ángulos, la figura parecía mirarnos directamente con ojos resplandecientes. Aterrorizados, decidimos abandonar el cine de inmediato. Mientras cerrábamos la última puerta, Martín nos contó que había oído rumores sobre un antiguo proyectista llamado Francisco, que había sido encontrado muerto en el sótano hace décadas. La leyenda decía que Francisco había estado trabajando en una película perdida que nunca pudo terminar. Su espíritu, según decían, todavía rondaba el cine, atrapado entre el mundo de los vivos y de los muertos. Esa noche salí del cine liso, con una sensación de alivio y un miedo persistente. Aunque la figura oscura nunca volvió a aparecer, el recuerdo de aquella sombra y el frío helado persisten en mis pesadillas. El Elysium puede parecer un lugar encantador durante el día, pero al caer la noche y el silencio se apodera del lugar, sus secretos se revelan de una manera que no puedo olvidar. Y hasta aquí la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.